Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 11. Versículo 28. Desde el versículo 28 vamos a leer. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. La vez pasada tocamos el comienzo del capítulo 11, la muerte de Lázaro. Y hay un versículo importante para entender esta segunda parte que estamos viendo, que dice el versículo 4, ¿no? Oyendo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una vez más Jesús está hablando que esto no es muerte. ¿Qué significa en la Biblia? Cuando hablamos de muerte, nos estamos refiriendo a separarse, apartarse del Padre. Entonces Jesús está diciendo que esto que está ocurriendo ahora no es para que se separen o para que haya una división del Padre, sino para que esta gente vea el poder de Dios y conozca el poder de Dios. Y si estamos diciendo continuamente que el libro de San Juan es un libro profético, hay que ir desde ese punto de vista. Cada relato que sale en la Biblia nos está haciendo entender una profecía sobre lo que Jesús va a hacer. Betania, dijimos, ¿no? Significa casa de pobreza, casa de necesidad también, casa del necesitado. El pueblo de Israel, después de haber abandonado la palabra de Dios, después de haberse alejado de la palabra de Dios, al principio empezó a vivir cómodamente, sin dificultad, pero pasando el tiempo le vinieron las necesidades, le vinieron los sufrimientos, como dijo la Escritura que iba a ocurrir en los mandamientos de Moisés. Entonces, pasando el tiempo, el pueblo empezó a darse cuenta de la necesidad de que realmente Dios vuelva y los rescate. Entonces vivía ya esperando al Salvador. En tiempo de Jesús, el anhelo y el deseo de todos los judíos era que venga el Mesías para que los rescate. Pero increíblemente, aunque el Mesías estaba apareciendo entre ellos, algo había hecho que ellos no puedan distinguirle. Algo había hecho que ellos no puedan notar que el Mesías ya estaba entre ellos. ¿Y qué había sido?
Precisamente todas las teorías y doctrinas y cosas que habían introducido ellos en la palabra de Dios. Ellos habían leudado la palabra, habían introducido mandamientos, ordenanzas, que ya cuando aparece el Mesías, que es la palabra viviente, ellos no le pueden más distinguir. Ellos no pueden más distinguir que este es el Mesías. Porque el Mesías iba a aparecer, según Deuteronomio 18, hablando las mismas cosas que Moisés habló. Por eso Jesús le decía, si ustedes escudriñan a Moisés, si ustedes leen a Moisés, me van a conocer, me van a identificar. Pero el problema es que ustedes no leen, no escudriñan, no atienden la verdad. Por eso no pueden comprender. Entonces, era la hora en que Dios quería despertar el corazón de muchos judíos. Finalmente acá Marta ya le dice, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, sale la palabra, todo aquel que vive, que está despierto, que está observando, que está atento, todo aquel que está pendiente de mí y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, ¿cuándo es que una persona tiene que creer en Jesús? ¿Después de morir? ¿Después de muerto? Cuando vive, dice ahí. Todo aquel que vive, todo aquel que está escuchando su palabra, a todo aquel que se le está yendo su verdad, en ese momento es que tiene que creer. Hay muchas personas que están esperando cuando sean viejitos, cuando sean abuelos, o alguna oportunidad. Ya Dios, cuando Dios quiera yo voy a oír. O Dios manteo cambiarte la vida. Siendo que tú vas a cambiar la vida. Hay unos que se resignan así, ¿no? Viven nomás sin creer en Dios. No, todo depende de Dios. ¿Por qué, hermano, vos no cambias tu vida? ¿Por qué no crees la palabra? Y Dios antes sabe por qué, así dicen. Le culpan a Dios. Pero no es así. Acá está dándole la opción. La persona que realmente está vivo, está oyendo y puede creer, esa es la que tendrá la vida eterna. Mientras tenés esta vida, tenés esperanza. Entonces nosotros no sabemos nuestra vida hasta cuándo va a durar, cuándo va a acabar. Mientras yo estoy esperando que Dios me cambie, un día puede terminar nuestra vida. Se acabó ahí nuestra vida, se terminó. Eso ocurre. Hay muchas personas en la Biblia que le tentaban a Dios, le probaban a Dios. Vivían corrompidamente a ver hasta dónde Dios realmente era verídico. Hay un rey que se llamaba Acab, que ya se le había dado una profecía por la vida que estaba llevando, por la corrupción que estaba llevando, pero él quiso tentarle a Dios, quiso engañarle a Dios. Dice que cuando hubo una guerra, él se disfrazó de soldado para que no le identifiquen, porque un profeta le había dicho que hoy vas a morir, porque el pueblo enemigo ha dicho que va a matar al rey de Israel. Entonces él le mandó a encerrar a esa persona. No quiero escuchar tu palabra, no quiero saber nada de vos. Cuando yo venga a la guerra, vos vas a morir. Ese profeta le había dicho, vos no vas a regresar a la guerra. Es el rey Acab, ¿no? Finalmente, dice que en la batalla, un soldado tiró a la aventura, dice, una flecha. Tiró por ahí. Y fue y entró donde se unía la armadura, donde había la unión de la armadura. Acá creo que es, ¿no? Ahí entró la flecha. Y fue herido ese rey. Después fue llevado en un lugar y al final murió. Así es. No le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero tuvo la oportunidad de arrepentirse o no. Dios le habló por medio de sus profetas. Pero no quiso tentarla, quiso probarle a Dios. Vamos a ver Dios cómo. Voy a disfrazarme de soldados. Hermano, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así está escrito. A Dios nadie le puede engañar. Pero muchos piensan que sí. Viviendo su vida ocultamente, piensan que pueden engañarle a Dios. Bueno, esto le decía Jesús a Marta, ¿no? Versículo 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Qué es lo que Marta ha creído de Jesús? Eso es muy importante, que es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Para qué el Hijo de Dios vino al mundo? Para liberar a su pueblo de la opresión, para unir otra vez a las dos casas. Ese era el objetivo por el cual el Cristo tenía que venir, el Mesías, el ungido de Dios. Ungido significa quien tiene la autoridad de Dios para unir otra vez a su pueblo. Versículo 28, empezamos aquí el 28.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. ¿Se dan cuenta que había todavía mucha gente que estaba consolando a Marta y a María, a pesar de que ya habían pasado 4 días? Todavía estaban sintiendo por la muerte de Lázaro. Sí, por favor, no te preocupes, la vida. Sí le estaban consolando. En esta vida, generalmente lo que la gente busca es quien le consuele. Está acostumbrado a buscar quien me pueda consolar. ¿Por qué la mayoría de la gente busca una iglesia? ¿Qué es lo que busca en la iglesia? ¿Realmente busca conocer la palabra, entender la palabra, vivir conforme a la palabra? ¿O busca a quien le consuele? No. ¿Qué es lo que buscan? La mayoría de las personas busca consoladores. Hay una palabra que me consuele, que me dé tranquilidad. Piensan que las iglesias, o bueno, la mayoría de las iglesias se han declarado así, son tipo calmantes de dolores, de penuria. Está usted sufriendo, está teniendo amargura, pena, venga aquí, solucionaremos su problema. Venga aquí, vamos a consolar su vida. Entonces muchas personas van en busca de eso. Pero Dios, a través de su palabra, no quiere darnos solamente consuelo, sino quiere mostrarnos esperanza. Quiere darnos vida, esperanza, fuerza, fortaleza. Y eso únicamente se puede lograr cuando vemos el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. Ahí se logra la esperanza de Dios. Bueno, sigamos. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, fíjense cómo Jesús reacciona cuando le ve a María sufriendo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay una escena acá impactante, ¿no? Si pudiéramos hacer tipo obra, ¿no? Lloraban los judíos, lloraba María, los judíos llorando, los judíos sufriendo, teniendo angustia, teniendo desesperación. Dijimos que Lázaro representaba a Israel, específicamente a Judá, por la región Betania, por el lugar donde está en Jerusalén. Entonces, si esto es un libro profético, si Dios nos está queriendo enseñar algo sobre profecía, algo Dios nos está mostrando. Dios, cuando veía a su pueblo, ¿qué corazón tenía? Cuando lo veía realmente desesperado, sin esperanza, ¿qué corazón tenía Dios? Aprendan, para que sufran, para que lloren. Así tenía ese corazón. Cuando Dios ve a su pueblo, a pesar de que ellos por su incredulidad, por su dureza de corazón, estaban padeciendo todas las cosas, Dios mira eso y se alegra. Muchas personas muchas veces tienen este corazón. Cuando, por ejemplo, una persona no está viviendo conforme a la voluntad de Dios y le ocurre algo, oye, juponazo, porque lo advertido hizo le dijimos luego que no iba así, y bueno, con fruto de su pecado. Nosotros muchas veces tenemos este corazón. Parece que esperamos que le pase algo a esa persona que no estaba haciendo lo que le decíamos. Que no venía al culto, que no leía la Biblia, y ya, ojalá que Dios le dé duro. Y cuando le pasa, un corazón maligno surge, muy pronto, porque pesa ya, oico. La mayoría de los creyentes, así tiene ese corazón. Cuando un miembro se va a su iglesia, no viene más, ¿qué espera de él? Que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios le dé siempre la gracia. Aunque así menciona de boca, pero en el fondo de su corazón realmente ¿qué espera? Que aprenda, que fracase para que sepa por qué salió de acá. Es el corazón humano, nuestro. Por eso Dios tenía mucha exhortación a Judá, porque Judá, cuando Israel se había perdido, ellos ¿qué sentían en su corazón? Ellos no fueron en busca de la perdida. ¿Recuerdan el hijo mayor, el hijo menor? Mientras el padre sufría
por su hijo menor, mientras el padre, ay, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? El hermano mayor, ni le importaba. Él solamente esperaba el tiempo de quedarse con todo y gozarse con sus amigos. Él no tenía deseo de que aparezca el hijo perdido. Él no tenía interés en su vida. Esto había ocurrido anteriormente. Pero el corazón de Dios es diferente. ¿Qué corazón Jesús está mostrando acá ante un pueblo que está sufriendo? Un pueblo de pobreza, pobreza espiritual, y que está sufriendo acá por la muerte de Lázaro. Profundamente conmovido. No es que él está profundamente conmovido por la muerte de Lázaro, porque él sabe que Lázaro va a vivir otra vez. ¿Qué es lo que le conmueve a él? Ver el sufrimiento de su pueblo. ¿Qué es el propósito de Jesús hacia su pueblo? Darle vida, darle esperanza. Pero lastimosamente ellos no la habían comprendido. Bueno, dice así: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice: Jesús lloró. Sí, Jesús lloró. Jesús puede llorar. ¿Qué te hace llorar generalmente? ¿A ustedes qué le hace llorar? ¿Alguna vez lloraron? ¿Alguna cosa le produce dolor y tristeza en el corazón? ¿Será que Jesús, no, pero pastor, Jesús es varete, Jesús es fuerte, ¿cómo va a llorar? ¿Por qué sale acá que él lloró? Pobre mi amigo Lázaro, yo le quería tanto a Lázaro. ¿Será que por Lázaro estaba llorando? ¿Qué es lo que le causaba emoción para llorar? ¿O hay algún texto en la Biblia que trata de hacernos entender Jesús al manifestar esta reacción? ¿Hay o no hay? Nuevamente tendríamos que ir a los 5 libros de Moisés. Son la revelación de todo lo que en la Biblia está escrito. Si nosotros hubiéramos entendido esos libros, ya hubiéramos comprendido todo. ¿Por qué ocurren estas cosas? En la Biblia va repitiendo todo, va repitiendo todo. Hay una persona que es figura o sombra de Jesús en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés. Que casi su vida, si ustedes observan todo lo que pasó, refleja exactamente la vida de Jesús también. ¿Alguien se acuerda quién es? ¿Quién? José, precisamente José. Vamos a Génesis. ¿Qué pasó un día con José? Después de que su pueblo, sus hermanos, la habían vendido, porque él había tenido visión de Dios, visión de que él un día iba a gobernarlos, pero ese gobierno que iba a tener José hacia ellos era para vida, pero José no podía explicarle muy bien. Ellos, cuando escucharon ese relato, le tuvieron odio y rencor a José. ¿Quién te crees tú que eres? Que vas a gobernar sobre nosotros. Y al final, ¿qué le hicieron? Le venden, como Jesús también fue vendido, a país extranjero. Pero en ese país extranjero, José va y Dios no le abandona, al contrario, Dios prospera la vida de José en ese país extranjero y él se hace gobernador ahí. Tiene poder, pero está viviendo como un egipcio, irreconocible. Finalmente el pueblo de José viene, ¿por qué situación? Porque estaban en extrema pobreza, no había más alimento. ¿Y cómo era que le pusieron a José el nombre? Sabnat Panea. ¿Qué significaba? Hombre que da pan. Próspero, como Dios no alimenta, significa Sabnat Panea. Dios no alimenta. Así le pusieron el nombre. Qué curioso, ¿no? Bueno, miren lo que dice en Génesis 45. Ya, ustedes saben qué pasó aquí. José había dejado, a propósito, a Benjamín, había puesto la copa de plata en su saco, esa historia conocen todo, y dijo, él se va a quedar conmigo como mi esclavo para siempre. En ese momento aparece Judá, justamente ¿quién? Judá, quien había dicho, no, por favor, Señor, este es el hijo único de tu padre, él perdió un hijo anteriormente, y yo no podría aguantar ver a mi padre sufrir más, yo voy a quedarme como tu esclavo. Nosotros somos hermanos, que somos hombres honrados, perdimos un hermano. Estaba relatándole toda su historia cuando José escuchaba ya el corazón realmente humillado de su hermano, el corazón realmente sufrido, quebrantado de su hermano.
por el dolor que tenía su padre, cuando ellos sintieron que realmente la pérdida de José le había causado mucho dolor a Jacob. Ellos en ese tiempo no comprendieron, pero José pudo distinguir, ellos realmente ahora están sufriendo por ese crimen que habían cometido. José, ¿qué le pasó? Se conmovió. Ay, no podía más. ¿Y qué dice acá? Versículo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. ¿Cómo se llora a gritos? Empezó a llorar. Y fíjense lo que dice ahí, atiendan las palabras proféticas. Atiendan muy bien, porque estas son palabras proféticas que un día que es importante conozcamos. Dice, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Este llanto grande, ¿quién lo oyó? Los egipcios, casa del faraón. Egipcios, ¿qué está representando en este momento? El mundo, las naciones. Va a haber un tiempo cuando Jesús se manifieste a su pueblo, que las naciones van a oír, van a ver y van a entender también muchas cosas. Ustedes saben el dicho que hay, que hoy en día los judíos están cerrados su corazón. Los gentiles están descubriendo que Jesús es el Mesías, están creyendo en Jesús, pero los judíos no es el Mesías. Pero va a llegar un tiempo en que Jesús se va a revelar a ellos o no. Y todas las personas van a ver eso y van a comprender que Dios realmente ama a su pueblo y nunca le ha abandonado. Este es un anticipo de lo que va a ocurrir. Después, que dice, versículo 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué le envió Dios? Para preservación de vida. Había un propósito por el cual José tenía que ir a Egipto. Tenía que ser poderoso en Egipto. Tenía que multiplicarse en Egipto. En Egipto José tuvo sus 2 hijos. Uno se llamó Manasés, quiere decir Dios me ha hecho olvidar. Dios ha olvidado el pecado de su pueblo. Y el otro, Efraín, Dios me ha hecho fructificar. Dios no solamente olvida el pecado de su pueblo, sino Dios también multiplica a su pueblo para un día después llevarlos a la tierra que les había prometido. Esa era la promesa, esa era la bendición que ellos recibirían un día. ¿Se está entendiendo lo que estamos compartiendo? Esta revelación a través de Génesis. Dios ya tenía todo listo. De la misma manera, el que el pueblo judío le haya rechazado a Jesús era un plan de Dios, era un propósito de Dios. Jesús, rechazado por los judíos, va hacia las naciones, va hacia el mundo a rescatar a la oveja perdida. Y esa oveja perdida llega en gran número, en gran masa, porque está dispersa en todos los países del mundo. Así Dios está mostrando. Bueno, volvamos a San Juan. San Juan, capítulo 11. El versículo 33. Entonces Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Por qué había llanto en el corazón de Jesús en este momento? Él estaba notando el dolor y el sufrimiento que estaba pasando su pueblo. Pero hay algo que hay que analizar acá. ¿Por qué ese pueblo tenía ese sufrimiento? ¿Qué es lo que ocurrió con ese pueblo en la historia, en la antigüedad? ¿Ya qué habían hecho los hermanos de José? ¿Se habían portado bien o se habían portado mal? Se habían portado mal. Habían desobedecido a Dios. Por eso ahora estaban padeciendo y sufriendo. Jesús también había visto, este pueblo se había rebelado contra las leyes de Dios, contra los mandatos de Dios, a pesar de que Dios les había avisado constantemente de que no vivieran así.
Antes de continuar esta parte, quiero ver el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. ¿Qué es lo que Dios le había advertido de antemano a su pueblo? Capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Es triste cuando vos tanto le comunicaste a una persona, le avisaste, por favor, cambien su corazón, no vivan así, le va a venir sufrimiento, y no obedeció, y después ves cómo sufren. Eso fue lo que pasó con Jeremías, por eso él escribió el libro de Lamentaciones. También Nehemías, cuando oraba a Dios por el sufrimiento de su pueblo. También Daniel oraba a Dios cuando veía el sufrimiento de su pueblo y todavía la incredulidad de su pueblo. Eso es lo que más observaban. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Eso es lo que Dios le mandaba decir a su pueblo. Versículo 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Segunda de Reyes, de Crónicas, vamos a mirar, Segunda de Crónicas, otro libro, Segunda de Crónicas, eso es lo que dice ahí. El segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Una vez más, el aviso que Dios daba a su pueblo. Y el Señor, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Y por qué le enviaba la palabra? Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios constantemente enviaba palabra a su pueblo porque quería salvarlos, porque los amaba, porque le daba tristeza a la vida que estaba llevando. Entonces, al enviarle su palabra, no es que los está enviando maldición, sino quiere bendecirlos. Pero el versículo 16 que dice, Segunda Crónica 36, 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no hubo remedio. Ya no es culpa de Dios. No es la culpa de Dios, sino la palabra tenía que cumplirse. Si Dios le daba la opción, le enviaba, por favor, cambien su corazón, vuelvan de su malo camino. Pero ellos no aceptaban, entonces ellos se burlaban. ¿Qué es burlarse? ¿Qué es hacer burla? No importa, es mentira. No acepto estas cosas. Mi vida va a seguir enraizada a las cosas de la carne, del mundo. Eso es burla. No es, me burlo de Dios, te humillo de Dios. No es así. No piensen que eso es burlarse. No creer, no aceptar, ir hacia otro camino. Eso es burlarse de Dios. Hacer escarnio. ¿Qué significa eso? Menospreciar el tiempo, la oportunidad que Dios le da a una persona. Hasta que ya no hubo remedio. Dios le está dando la oportunidad a muchas personas. Ellos están pensando, no, mañana es un día más, mañana voy a vivir. Nosotros no sabemos si mañana vamos a vivir o sí. Si mañana tal vez sea el último tiempo que Dios nos da. Entonces la oportunidad que Dios te está dando hoy, tiene que aprovechar cada persona. San Mateo, quiero mirar, San Mateo, capítulo 23, San Mateo, capítulo 23, el corazón que Jesús tenía cuando llegaba a Jerusalén. San Mateo capítulo 23. Y justamente esto sale después de que Jesús le acusa, le exhorta a los escribas y fariseos por haber engañado y por haber enseñado doctrina falsa y por haber hecho que el pueblo se aparte de la verdad a los fariseos y escribas. En el capítulo 23 sale eso completo. Por el versículo 37, 23-37 dice así: Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué dice ahí? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús estaba hablando que siempre Dios ha enviado quienes podían rescatar.
¿Se acuerdan qué hacía Zacarías, Jeremías, Isaías? Hablaban la palabra de Dios. ¿Y ellos qué hacían? Los mataban, los apedreaban, no aceptaban su palabra. Ahora viene Jesús para darle la liberación, para restaurarle. ¿Y qué están haciendo ellos? La misma cosa. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice ahí? Y no quisiste. No quisiste. Hermanos, una persona no va a ser condenada ni juzgada porque no tuvo la oportunidad ni porque nadie le dijo, sino porque no quiso. Así que no se preocupen de pensar que una persona injustamente va a ser enjuiciada y condenada. Pobre esa persona, injustamente murió. No se preocupen, tranquilícense en ese punto. Lo único que va a hacer que una persona caiga en el juicio de Dios es que le ha rechazado. Le rechazó a Dios. Dios le da oportunidad a cada ser humano. Así está escrito. Entonces esa persona le ha rechazado. He aquí, vuestra casa, versículo 38, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Su casa va a quedar desierta. ¿Cuál era la jactancia de los israelitas en el tiempo de Jesús, o los judíos? ¿De qué se jactaban ellos? De su templo, de su religión, de su cultura, de su costumbre. ¿Saben por qué? Porque nadie nos ha mezclado, nadie nos ha traído su cultura. Nosotros somos puros. De eso se jactaban. Pero esa supuesta pureza que ellos tenían ha hecho que se vuelvan arrogantes, necios y cerrados. Por eso no podían distinguir más la verdad. Ustedes van a quedar como casa desierta. Y eso ocurrió, ¿no? El templo fue destruido, los judíos fueron llevados, Jerusalén quedó como un país desierto, abandonado. Así ocurrió. Un versículo más. Aquí no. Volvamos a San Juan capítulo 11. Bueno, podemos entender entonces el lamento de Jesús, ya ahora más abiertamente. ¿A qué se refiere? Al ver a su pueblo endurecido, al ver a su pueblo realmente que está pereciendo porque no tiene la verdad, porque no puede encontrar la verdad, conmoción, tiene una conmoción grande en su corazón. Por eso no piense que Dios es un Dios sanguinario, perverso. Él cuando ve nuestro dolor, nuestro sufrimiento, tiene dolor por nuestras vidas. Él cuando ve la incredulidad de sus hijos, la incredulidad de las personas, de los hombres que se apartan de la verdad, a Él le duele. Así está escrito, la Biblia está mostrando. Él sufre con esto y lloró, dice acá. Versículo 37. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí nosotros podemos darnos cuenta que ellos todavía no le consideraban a Jesús como el Mesías ni el Cristo. A pesar de que había hecho un gran milagro, dándole la vista a un ciego, pero todavía ellos no le parecían que era suficiente, ¿no? No podía este que dio la vista al ciego, curar también, no permitir que muera él. Él no es nadie. Eso es más terrible para Jesús, ¿no? Ay, estos judíos. Bueno, pero llegó la hora. Versículo 38. Versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ya ahora Jesús demasiado ya sentía en su corazón la dureza de este pueblo. ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué están tan cerrados sus corazones? Y esto otra vez nos lleva, esta piedra nos lleva otra vez a las Escrituras. ¿Qué representará esta piedra que impide que la palabra de Dios llegue al corazón de su pueblo? Y fíjense que cuando Jesús quería sacar la piedra, ¿qué ocurre? Versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y esto es muy importante. A pesar de que Marta había dicho, yo creo, yo acepto, yo sé que tú eres el Mesías, cuando ve que Jesús está haciendo algo que le parece fuera de lo normal, de acuerdo a su lógica, se pone a impedir, se pone ahí enfrente. No,
Señor, no, detente, no hagas una locura. Él ya está muerto ya. Tú ya no puedes más ayudarlo. Tú ya no tienes más poder sobre él. Entonces, como para que se conmueva Jesús, ¿no? Ella me acaba de decir que creía. Estaba convencida de que estaba creyendo. Ay, ellos no entienden todavía. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es que a pesar de que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, a pesar de que nos habíamos apartado de la gracia, un día Dios nos va a volver a levantar por la obra de Jesucristo. Esa es la gloria de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver en la Biblia qué dicen acerca de esta piedra. Vamos al libro de Jeremías, primeramente, capítulo 5. Ya se mencionó esta piedra. En la Biblia hay muchas partes que menciona piedra, pero hay que entender en este punto a qué se refiere con esta piedra. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. ¿Se dan cuenta que dice el título? Impiedad de Jerusalén y de Judá. La vida corrompida que vivían. Dice así: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿Qué le dice Dios a Jeremías que haga? Anda a buscar un poco por las calles de Jerusalén, anda a recorrer por ahí, a ver si hay alguien que realmente está viviendo conforme a mi verdad. Porque en aquel tiempo Jeremías todavía le era dudoso de lo que Dios decía. Este pueblo se aparta de la verdad, este pueblo es engañoso y mentiroso. Pero Señor, ellos están ofreciendo sacrificios, mi padre es sacerdote. No, que anda a buscar. ¿Y qué hizo Jeremías? Ustedes vieron en la película. Él salió, miró las calles, ¿y qué encontró? Gente idólatra, gente desastre, que vivía corrompidamente. Ahí se asustó. Versículo 2. Aunque digan, vive el Señor, juran falsamente. Fíjense, juran falsamente. Oh, nuestro Dios, Señor, sí, por la gracia de Dios. Pero en sus corazones totalmente mentira hay. Continuamente rencor, odio, envidia, idolatría, falsedad. Pero la gracia de Dios está conmigo. Aunque digan vive en Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos al ver a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Se entiende lo que está ocurriendo acá? Dios, a pesar de que trajo todas las cosas, todos los profetas, toda la palabra, ellos se endurecieron más que la piedra, lo dice. ¿La piedra es dura o no? Acá dice que más que la piedra, no lo aceptamos, no vamos a aceptar estas cosas. Duro de corazón. Otra vez, capítulo 23, Jeremías 23. Esto es muy importante entender estos puntos de la Biblia. Capítulo 23, regreso del remanente, el pueblo que podría entender su verdad. Pero fíjese lo que dice acá, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Así está hablando Dios. ¿Su palabra cómo es? Como fuego. ¿Sí dice ahí? Mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros destrozar un corazón de piedra? ¿Qué necesitamos? La palabra. ¿Qué es lo que puede cambiar el corazón de una persona? La palabra. Constantemente la palabra va clink, 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 destrozando todo, esculpiendo su corazón. Hay más, vamos a Ezequiel, este es conocido. Creo yo, no sé si es conocido. Ezequiel capítulo 11. El libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 17, vamos a leer. 17. Promesa de la restauración y renovación, dice. Di por tanto, así ha dicho el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías,
y todas sus abominaciones. ¿Y qué dice el 19? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué corazón le va a quitar Dios? Ese corazón de piedra. Cuando les traiga de las naciones, cuando les rescate, primero va a quitarle toda su idolatría, toda su fornicación, todo el pecado, y después le va a dar corazón nuevo y espíritu nuevo. Corazón de carne quiere decir corazón sensible, para que tengan sensibilidad. Hoy en día la gente no tiene sensibilidad. La Biblia toma como juego, como burla. Las cosas de Dios también. Su corazón está más aferrado. El mundo sí toma seriamente. Las cosas de Dios como pasajeros, sí. Hay que darle su tiempo a Dios, dice la persona. Hay que darle su lugar a Dios. Le dan como un quinta o sexta, así, ahí. Pero va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo en que voy a quitar ese corazón duro de ellos. Y le voy a dar un corazón sensible. Para que cuando vean mi palabra se conmocionen también. Tengan realmente algo. Esto Dios nos está hablando. Esto no es burla, esto no es juego. Esto es nuestra eternidad. Está pendiente, nos va a llegar ese tiempo. Así dice Dios. Vamos a ver el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 8. Jesús también mencionó este punto en la parábola del sembrador. San Lucas capítulo 8, versículo 6. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba diciendo que un sembrador salió a sembrar? Y el versículo 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y la respuesta de esto está en el 13, 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué representa aquí la semilla que cayó en pedregales? Dice que cuando viene la dificultad, cuando viene la situación, ya no creen la palabra. No, moigo ya igual, así es cierto, moigo ya igual a Dios existía. Así es. Hay varias veces yo ya escuché de personas, de hermanos, que cuando ya se desesperaron tanto, yo creo que Dios no existe. Si Dios hubiera existido, me hubiera ayudado. Tanto le pedí, eran hermanos. Bueno, decían que eran hermanos. Su corazón estaba totalmente endurecido. No, Dios me permitió vivir así que ¿qué voy a hacer? Creen por algún tiempo, no tiene raíz, no ha sustentado su fe en la palabra. Siempre tuvo un corazón de piedra. Por eso algunas personas un tiempo creen bien, un tiempo están convencidos de la palabra, pero pasando el tiempo ya no le interesa más nada. No, estás allí ante el mundo. Eso va a ocurrir. Ustedes que están escuchando acá, cuando un día lleguen a esa oportunidad, se van a dar cuenta. Entonces, si descubren, ¿por qué mi corazón ahora no quiere saber más nada de Dios? ¿Por qué me estoy aferrando al mundo? ¿Por qué pienso que Dios no existe? Dios, si entienden eso, quiere decir que Dios le está dando oportunidad todavía. Están a punto de entrar en corazón de piedra, endurecerse, pero Dios le está haciendo entender. Todavía su espíritu está manifestando en su vida. Pero lastimosamente algunos se cerraron por completo, como el faraón se cerró, no quería saber nada. Aunque vean señales, vean milagros, aunque le muestre la Biblia, no van a querer escuchar. Ese es el corazón duro de piedra, endurecido, que Jesús quiere quitar para que pueda llegar su palabra a nosotros. Bueno, Marcos 6, libro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Fíjense aquí, Jesús ya le advierte a sus discípulos sobre este corazón. ¿Es un corazón terrible o no? Tener corazón duro de piedra. Creo que aquí no hay esa clase de corazón. Acá, corazón de carne hay, ¿no? Bien sensible. Marcos 6, 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún, fíjense lo que dice 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Y qué dice ahí? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Endurecidos. Todavía ellos tenían miedo. ¿Se acuerdan que cuando estaban con Jesús en la barca, ellos decían, ¿quién es este hombre? Dudaban de él. Todavía no estaban convencidos. ¿Qué es lo que hace que una persona no se convenza, no pueda aceptar? Todavía está duro su corazón. Todavía tiene corazón de piedra. Y más adelante, Marcos también,
8. Marcos 8. Ya cuando Jesús le habla acerca de la levadura. Versículo 14. Marcos 8, 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Se acuerdan a qué se refería cuando le hablaba de levadura de los fariseos y de Herodes? ¿A qué se refería? A la hipocresía, a la doctrina, dice. A las enseñanzas que los fariseos y Herodes implementaban y obligaban a que el pueblo crea. Cuídense de esa doctrina, cuídense de esa hipocresía, de esa falsedad, porque ellos tenían una apariencia, pero era otra su vida, otra su intención. Hermano, hay muchas personas que van a compartir así, hermanos, pero tienen otra intención. En las reuniones secretas están planeando otra cosa. Están hablando otra cosa. Bueno, tenemos que hacer una estrategia para ver cómo el pueblo se nos va a sujetar y se nos va a someter. Cuando se hace este tipo de reuniones estratégicas, ya se ve ya la hipocresía. Después cuando se sale, hermanos, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Eso es falsedad. Cuando no se es sincero con la gente, cuando no se le explica la realidad, la verdad, eso se llama levadura de fariseos y Herodes. Pero bueno, ellos, los discípulos, ¿entendieron esto? Que dice el versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Qué le dice ahí? Aún tenéis endurecidos vuestro corazón. Teniendo ojo no veis y teniendo oído no oís y no recordáis. El problema de la gente es que no oye, no entiende y no recuerda. ¿No te acuerdas lo que la vez pasada compartimos? ¿No te acuerdas lo que pasaba? Vimos en la Biblia. ¿No te acuerdas lo que pasaba? La vez pasada leímos. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. ¿No se olvidó? No. ¿Por qué se olvidó? ¿Por qué no se acuerda? ¿Por qué no quedó en su corazón lo que la vez pasada escuchó? Lo que al principio escuchó. ¿Por qué? Aún tenéis endurecidos vuestro corazón. Ese corazón Dios quiere quitar de ellos para que puedan comprender la Escritura. Ahora podemos entender por qué a una persona no pueden entender la palabra. Todavía está endurecido su corazón hacia Dios y su palabra. Todavía no cree lo que la Biblia, todavía cree lo que su doctrina o su entendimiento le dice. No, así se entiende. Otras cosas dice. Ese es el problema. Volvamos a San Juan. Creo que nos hemos convencido bastante ya de lo que significa la piedra, endurecer el corazón. Bueno, Jesús quería quitarnos ese corazón duro de nosotros, del pueblo, de su pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana, la que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Se dan cuenta que Jesús, su intención era que la multitud vea y entienda estas cosas? ¿A qué representa la multitud? A las naciones. Cada milagro que está ocurriendo acá es para que la multitud, nosotros podemos considerarnos parte de esa multitud. Este milagro que Juan narró acá, ¿era solamente porque Juan no tenía nada que hacer? Era porque un día quería que nosotros contemplemos su poder, para que la multitud escuche, para que ellos entiendan, para que ese pueblo que un día va a estar disperso entre las naciones, puedan ver que Dios ha venido a rescatar, a resucitarles, a liberarles de su atadura. Y justamente lo que dice acá, versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, sal afuera. ¿Qué significaba salir afuera? Iglesia. Iglesia era salir afuera. Dios a ese pueblo que estaba atado en religión, en dogmas, en ordenanzas, quiere liberarle para hacerlo fuera. Lo mismo que hizo cuando envió a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo. ¿Recuerdan quién estaba también sepultado ahí? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de José. No se olviden de sacarme
cuando Dios le venga y le libere. Significa que nosotros, aunque estemos sepultados en este mundo, pero morimos con la confianza de Dios, cuando venga esa voz, Lázaro, ven fuera, nosotros también debemos levantarnos, ¿no? Sí, Señor, allá vamos. Tan, 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 tan. ¿Sí o no? Eso Dios está anunciando. Versículo 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esto es muy importante. Así que vamos a tomar un poquito más de tiempo. ¿Qué representa estar atados? ¿Qué la Biblia nos habla de tener atado, lleno de vendas? Atado, no se puede mover, sujeto. ¿Qué significará esto? Ya que representa a Judá, o a Israel en general, Dios está queriendo liberarnos de las ataduras que el mundo nos había impuesto. Cuando venga la voz de Dios, no solamente nos va a llamar, sino va a empezar a sacarnos toda esa doctrina, ideología, pensamiento que habíamos adquirido, que habíamos recibido. ¿Y por causa de qué habíamos vivido así? Por causa de haber menospreciado su palabra. Vamos a ver un último versículo y después terminamos. Libro de Zacarías, capítulo 11. Zacarías, capítulo 11. Para entender mejor esto de las ataduras. ¿Qué representa esto de las ataduras? Zacarías, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Esta palabra, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros, se está refiriendo al templo de Jerusalén. Es una profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Versículo 2. Aullad, oh cipreses, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Toda esa tierra que el cual el pueblo se jactaba, toda esa llanura hermosa, todo va a ser consumido por fuego. Versículo 3. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos, de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. ¿Cuál era la gloria del Jordán para los israelitas en aquel tiempo? Su templo. Recuerden que ellos le mostraron a Jesús, Señor, ¿qué te parece nuestro templo? Mirad la maravilla de esto. Todo esto va a ser destruido. Versículo 4. Así ha dicho el Señor mi Dios, apacentar las ovejas de la matanza, las ovejas destinadas para ir a ser ejecutadas son eso. Las ovejas del matadero, dice en otra versión. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea el Señor, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el Señor, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Recuerden que esto está hablando acerca de el juicio que se está acercando para Judá e Israel. Versículo 7. Y fíjense lo que dice el versículo 7, una palabra interesante. Apacenté pues las ovejas de la matanza. ¿Qué significa eso? Dios empezó a dirigirles, a buscarle otra vez a las ovejas preparadas para ser sacrificadas, ovejas para el matadero, ovejas sin esperanza. Dice, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, el uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Ya cuando el pueblo se ha perdido, se ha descarriado, ¿qué hizo el Señor? Empezó a rescatar. A uno le puso por nombre gracia, dice. Yo estaba buscando en una versión israelita, y la palabra gracia ahí dice satisfecha, dice. Dice, a uno le puse por nombre satisfecha, o saciada también dicen. O sea, cuando dice de gracia, se refiere a saciada, satisfecha. ¿Qué región de Israel es la que se sentía saciada y satisfecha? Y hoy en día está hablando que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué región era?
La región norte, las 10 tribus de Israel. Entonces Dios está mencionando que estas ovejas, Él está tratando de apacentar y le puso el nombre gracia. Ovejas que iban a vivir, querer vivir satisfechas, iban a querer saciarse. Ay, me siento satisfecho, ya estoy bien con lo que tengo. Y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Cuál es el otro? Ataduras. ¿Cuál sería ataduras? ¿Quién es el que ha vivido con reglas, con mandatos, con decretos, con interpretaciones de la ley? Que una interpretación hacen más interpretaciones. ¿Quién ha vivido así? Judá. Atándose, sujetándose a leyes implementadas por hombres. Significa, Dios está mencionando los dos grupos que Él ha creado. El primer pueblo, la primera casa que fue descarriado, perdida, ¿cuál fue? Las 10 tribus de Israel, al que se le llamó gracia, callado, gracia. Lo que la gracia acá representa es, estás saciado, estás satisfecho. Como no me obedecieron, como no me hicieron caso, las quebré, dice, para destruirlas del pueblo. Atadura y gracia son Judá e Israel. Primero fue quebrado gracia, Dios quería apacentarle, Dios quería guiarle, ellos no le aceptaron. Después entonces quebró también Judá, porque ellos no quisieron que Él les apaciente. Versículo 15. Y me dijo el Señor, toma aún los aperos de un pastor insensato. ¿Qué significa aperos? Instrumento que usan los pastores. Eso quiere decir. De un pastor insensato. Porque he aquí, yo he levantado en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Dios entonces, ya que no quisieron que el Señor les apaciente, ni gracia, ni ataduras, entonces Dios va a levantar un pastor insensato, dice, que no le va a interesar si se rompen, si tienen hambre, no le va a interesar, solamente va a querer comer de las gordas. Recuerdan que el pueblo de Israel, las 10 tribus, le rechazaron a este pastor. ¿Cómo el pueblo de Israel, las 10 tribus, cómo sabemos que le rechazan al pastor? Rechazan su palabra. Cuando Jesús estaba en el tiempo de Roma, ¿se acuerdan que Poncio Pilato les dijo, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con su rey, el rey de los judíos? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué respondieron los judíos? A voz grande, crucifícalo. Y después, a su rey voy a crucificar, él es su rey, lo voy a crucificar. ¿Y qué dijeron ellos? No tenemos otro rey más que César. ¿César quién era? ¿De qué imperio era? Romano. O sea, los judíos también decidieron ser gobernados por Roma, y también las 10 tribus están siendo gobernadas actualmente por Roma. ¿Por qué están siendo gobernadas por Roma? Porque rechazan la palabra. ¿Me entienden, no? Hasta acá se entiende lo que estoy tratando de explicar. Están todavía sujetos bajo ataduras de este pastor falso, que es Roma. Dios iba a venir entonces un día para restituir, para rescatar, para llamarle a su pueblo que estaba sepultado a que vuelva a Él, y le iba a sacar sus ataduras. Entonces podemos entender que estas ataduras que le están sacando a Lázaro son todas estas tradiciones, todas estas costumbres, toda esta vivencia que ha tenido su pueblo por causa de no haber obedecido su palabra. Y curiosamente acá menciona, ¿no? Esto es lo que más me sorprendió, que 2 callados, uno se llama gracia y el otro se llama ataduras. Yo creo que más claro no puede ser, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Quién es lo que enfatiza tanto en la gracia y quién es lo que enfatiza tanto en las leyes, en las obras de la ley, el Talmud? Judá, Israel, las 10 tribus perdidas. Amén.